Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Miqueas, por Luis García, de la Iglesia en Guadalajara, Jalisco, México. Hola hermanas, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. El Señor les bendiga. En esta ocasión, hermanas, vamos a leer en el capítulo 4 del profeta Miqueas. Y ahora lo que vamos a leer en el capítulo 4, hermanas, del profeta Miqueas es acerca de la esperanza del milenio, el reino milenial. En el versículo 1 dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será constituido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Ahora, por el tiempo, hermanas, voy a tratar de ser muy breve. Aquí en estos versículos, primeramente nos habla de cosas del porvenir. Sabemos que muchas veces los profetas hablaban de eventos que sucederían prestos, cercanos, pero en este caso a veces nos están hablando o brincan hacia el futuro. Y en este capítulo está hablando de eventos que aún para nosotros no han sucedido. Entonces, vemos que son asuntos que aún están para el futuro, y esto a mí me hace referencia al milenio. Primeramente en 2 de Samuel capítulo 7, para dar una pequeña entrada a este tema, dice ahí en el versículo 12 de 2 de Samuel: y cuando fueron tus días, dice, y cuando tus días fueron cumplidos, y durmieres con tus padres, Dios le está diciendo esto a David: yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré tu reino, dice el Señor. Edificaré casa a mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino, dice en el versículo 13. Yo afirmaré para siempre, dice, el trono de su reino. Parece como un juego de palabras porque está hablando en un sentido corto, refiriéndose a Salomón, porque Salomón, cuando David muere, Salomón su hijo es el que edifica el templo, la casa de Dios. Pero a la vez no solo se refiere a Salomón, porque dice: afirmaré su reino para siempre. Y Salomón no tuvo un reino para siempre. Entonces está hablando de alguien en el futuro, que es el Mesías, y que su reino sería para siempre. Entonces dice: su reino será para siempre, y esta es la promesa que Dios le hace a David. Ahora vemos que en los versículos 6 de Samuel que es una promesa sin condiciones. Dios no le está diciendo a David: si tú haces esto o aquello, yo voy a hacerlo. No, sino que Dios le dice: voy a hacer esto porque yo lo dije y porque así lo voy a hacer. Ahora, esa es la promesa que tenían todos en el pueblo de Israel, porque cuando se hablaban de esto, del linaje de David, porque todos los judíos entendían que el hijo de David es quien es quien tendrá el reino, y ellos estaban esperando que llegara el Mesías, porque cuando llegue el Mesías tendría el reino y quitaría a Roma, que los estaba oprimiendo, y iba a instaurar el reino del hijo de David. Y dice, y los judíos decían: y nosotros como judíos vamos a gobernar en el mundo, y nunca nadie más nos va a pisotear. Sabían que era una promesa mesiánica, y es el reino que todos estaban esperando. Ahora también vemos en la Biblia, ahí en Lucas capítulo 1, versículo 30. Dice la Biblia: entonces el ángel dijo a María: no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. He aquí, concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y le dará al Señor su Dios trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces vemos que lo que está diciendo ahí Lucas dice que el Señor dice estas palabras: que Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y dará al Señor tu Dios su reino, y reinará en la casa de Jacob para siempre. Nos damos cuenta de que esta promesa de Dios la había hecho a David y no se había cumplido todavía. Es la misma promesa que le dicen a María, que se cumpliría en su hijo. Este hijo que ella tendría sería el rey que estaban esperando, que tendrá el reino para siempre. Ahora, hermanas, lo que vemos es que Jesús vino, caminó en esta tierra por 30 años, y a los 30 años comienza su ministerio.
a hablar, a predicar las nuevas del Evangelio, del reino de Dios, pero después Él es crucificado, Él muere, Él resucita, Él ascendió a los cielos, dice la Biblia. ¿Y qué ha pasado? Que no se ha cumplido la promesa que Dios le hizo a David. Ahora, ¿cuándo se cumplirá? Eso se cumplirá en el milenio, es el cumplimiento de esa promesa. Ahora hay muchas posturas acerca del milenio. Si nos ponemos a estudiar estas posturas, hay algunas posturas muy fuertes como el amilenialismo. No te voy a hablar del amilenialismo porque es algo extenso, pero puedes tú investigarlo. Está también el postmilenialista y está el premilenialista, que somos lo que estamos viendo nosotros aquí en nuestros pasajes de Miqueas, el premilenialismo, que es otra postura. Y nosotros creemos que Cristo tiene que venir antes del milenio, porque el milenio no es posible sin Cristo. Creemos que primero vendrá Cristo y después el milenio. Creemos que el milenio es literal, porque tanto el amilenialismo como el postmilenialismo no creen que es literal, pero igual tú puedes estudiarlos y puedes ver y comparar las posturas. Entonces, nosotros creemos que el milenio sí es literal porque creemos que Dios cumple sus promesas y Él lo prometió a David. Entonces Dios tiene que cumplir esa promesa y esa promesa yo veo que se cumple en el milenio. Ahora, ¿cuándo se cumplirá este evento? Mateo capítulo 25, versículo 31 dice: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria. Serán reunidas de Él todas las gentes y los apartará a unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dice ahí, heredar el reino. Cuando venga el rey, tomará las naciones, las juzgará, y a las ovejas dirá: vengan al reino que Dios preparó. Durante ese gran periodo de gran tribulación, el anticristo ha perseguido con una gran ferocidad al pueblo de Israel, pero como vemos, por eso se llama la gran tribulación. No ha venido una antes igual como lo que será la gran tribulación. Aún vemos que, como lo de Hitler, que pasó y fue algo muy grave, lo de Hitler, pero no se compara con lo que ha de venir. A eso se le conoce como el juicio a las naciones. Y entonces, después de eso, vendrá el reino milenial. Apocalipsis capítulo 19 nos habla del regreso de Cristo y Apocalipsis 20 nos habla del reino milenial. Dice 1000 años literal. Por eso le llamamos el reino, se le llama el milenio, donde Satanás es encadenado en el abismo y después, pasados los 1000 años, es desatado. Dice Juan ahí en el capítulo 20 de Apocalipsis que vio tronos, dice Juan, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad para juzgar. Jesús en su trono y cada uno de nosotros en un puesto de autoridad. En ese periodo de 1000 años ya no hay guerras. Todo Cristo lo juzgará desde Jerusalén, con juicio perfecto, Él todo juzgará. Pero ¿por qué hablamos del milenio? Es una promesa, primeramente es una promesa de Dios a David, que Dios mismo confirmará en el nacimiento de Cristo, pero aún no se ha cumplido en su primera venida. Se cumplirá en su segunda venida, cuando Él venga con sus ángeles a sentarse en su trono de gloria. Él juzgará a las naciones para ver quién entra al reino milenial y quiénes no. Satanás está atado y Cristo gobierna y nosotros con Él. Isaías capítulo 11 dice acerca un poco de esto en el versículo 1, dice: y saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dice: y harále entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oye en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres
y erguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará, dice, al impío. Ahora vemos que Cristo será un rey absoluto desde Jerusalén, donde él gobernará a todos con soberanía será algo incorruptible su justicia, será justa, será perfecta y así será en el reino milenial. Dice también en Isaías capítulo 11 versículo 6, ¿cómo será el milenio? Vemos ahí una parte. Dice, morará el lobo con el cordero y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja y el niño de teta se entretendrá sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basilisco. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como cubren la mar las aguas. Es lo que dice también en Isaías capítulo 11, versículo del 6 al 9. Entonces, lo que vemos ahí es el resultado de Cristo gobernando el mundo. Y aunque esto es un debate sobre si esto que leímos es literal o simbólico, pues de eso estamos seguros de que es el resultado de Cristo gobernando. Entonces Miqueas capítulo 4 versículo 1 es lo que dice, que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, que el monte de la casa de Jehová será constituida por cabecera de montes y más alto que los collados correrán a él los pueblos, dice. Entonces vemos que el reino del Mesías dice que todos correrán hacia Jerusalén. Y el día de hoy no sucede esto todavía. Todo el mundo, más bien ahorita actualmente, desprecian a Jerusalén. Pero Miqueas enseña que lo que viene es un reinado judío. Y dice que todas las naciones correrán a Jerusalén. Y dirán, en el versículo 2 dice, y vendrán mucha gente y dirá, venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y enseñarános en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sión salga la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahora, hermana, ¿te imaginas a la gente queriendo ir a escuchar a Jesús? Cómo Él hablará, cómo todos quieren escuchar. Dice, de Sión salga la ley. No son sugerencias, sino dice que serán su ley, sus normas. Y dice en el versículo 3, dice, y juzgará entre muchos pueblos, y corregirá fuertes gentes hasta muy lejos. Dice, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada gente contra gente, ni más se ensañarán, dice, para la guerra. Dice que ya no habrá guerra. Todo lo que antes se usaba para la guerra se convertirá en otras cosas. Las fundirán y harán otras herramientas para cultivar la tierra. Pero no se puede llegar a ese punto sino hasta que Cristo venga y gobierne. Dice en el versículo 4, y cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos, dice, lo ha hablado. Eso dice en el versículo 4, entonces vemos que será un tiempo de paz, un tiempo donde ya no habrá más guerra, un tiempo donde ya no habrá más pleitos, no habrá, dice ahí la Biblia, quien los amedrente. Dice en el versículo 5, bien que todos los pueblos anduvieron, cada uno en el nombre de sus dioses. Nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, para siempre, dice, y eternalmente. Y mira cómo dice, cómo andan todos, cada uno con sus dioses. Y así vemos a la gente actualmente, cada uno por su camino. Pero dice de nosotros, andaremos en pos del Dios de Jacob para siempre, eternalmente. Dice el versículo 6, en aquel día, dice Jehová, juntaré la coja y recogeré la amontada y la que afligí.
Dice, y pondré a la coja para sucesión y a la descarriada para nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora, dice, y para siempre. Dios dice que va a restaurar a su pueblo, que hasta el día de hoy lo rechazan a Cristo, pero dice que algún día lo reconocerán, como a nosotros lo que ha sucedido a cada uno de nosotros, que ahora decimos que Él es nuestro Dios, nosotros decimos que ahora lo servimos para siempre, sí, pero ¿qué éramos antes? ¿No éramos los que cojean? ¿No éramos los descarriados? Y que nos salvó, y que ahora lo que nos ha sucedido internamente en nosotros, esta nueva vida, será una realidad para el pueblo, para su pueblo en el milenio. Dice en el versículo 8, dice, y tú, oh torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión vendrán hasta ti, y el señorío primero y el reino vendrá a la hija de Jerusalén. El reino de Cristo es lo que esperamos, este reino de justicia y paz duradera. El Señor te bendiga, hermana. Esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación. Y si te ha bendecido, compártelo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.